¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. El día de hoy, como ustedes ya saben, regresamos de nuestro periodo vacacional. Regresamos de este puente de Semana Santa que, si bien favoreció los días que normalmente se dan por motivo de la contingencia, tuvieron una semana completa para repasar todo aquello que veíamos en las demás clases, ¿ok? Estamos de regreso y bueno, el día de hoy reanudaremos nuestras sesiones de teoría general del delito. Y recuerden que estamos en la parte general del derecho penal. Les voy a decir, por favor, tengo que hacer hincapié en lo siguiente. Muchos de ustedes no me han mandado sus tareas, no me han mandado los trabajos de investigación, o naturalmente en el periodo vacacional no les dejamos absolutamente nada. Les dejamos una última tarea en la última sesión, pero no los quise molestar en las vacaciones porque son vacaciones precisamente. Sé que su trabajo se les vence a mediados de esta semana. Les pido que por favor se pongan al tanto porque es importante que ustedes lo hagan para reforzar conocimientos en este periodo o en esta crisis que estamos viviendo actualmente, ¿ok? Además, les pido por favor que revisen las sesiones anteriores. Veo que muy pocos han revisado las sesiones y es muy importante que lo hagan porque si no, no van a poder entender lo que viene. Les pido por favor que a manera de clase, porque finalmente es una clase, estas cápsulas son una clase, lo hagan, lo reparen y tomen sus apuntes, porque de otra manera no tienen ustedes conocimiento, se van a atrasar y nos falta demasiado por ver en este temario, ¿ok? Sin mayor preámbulo, entonces vamos a dar pie a la continuación de esta teoría general del delito. En la última ocasión hablábamos de los diversos conceptos de delito. Finalizamos estableciendo cuáles eran los elementos activos y los elementos negativos, los positivos y los negativos del delito. Y en esta ocasión vamos a hablar de la clasificación de los delitos. Es muy importante que ustedes tengan en consideración esta clasificación de los delitos, ya que gracias a ella ustedes podrán manejar una teoría del delito más adecuada, de una manera más práctica, y hay muchos conceptos que deben ustedes dominar para atender los temas subsecuentes, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a establecer y vamos a hablar de la clasificación de los delitos. Y lo primero que vamos a referir es que hay dos teorías para clasificar los delitos. Está la teoría está la teoría bipartita y la teoría tripartita del delito. La teoría bipartita del delito se refiere al estudio de los delitos y de las faltas, ¿ok? Por eso se llama bipartita, porque la teoría bipartita del delito estudia dos elementos, los delitos y las faltas. Por el contrario, la teoría tripartita estudia tres tipos de situaciones, estudia tres aristas, los crímenes, los delitos y las faltas, ¿ok? Estudia los delitos desde el punto de vista de su gravedad. Entonces esta clasificación de los delitos o esta teoría que estudia los delitos desde el punto de vista de su gravedad son dos teorías: la teoría bipartita, que estudia los delitos y las faltas, y la teoría tripartita, que estudia los crímenes, los delitos y las faltas, todo ello atendiendo a la gravedad de los delitos, ¿ok? Luego entonces entremos de fondo al estudio de la clasificación de los delitos, atendiendo a ciertos criterios. Naturalmente todo esto será pregunta de examen y vamos a abordar en primera instancia la primera clasificación o el primer criterio para clasificar a los delitos por la forma de conducta del agente. Este es el primer criterio, por la forma de conducta del agente, no del agente, del agente. Agente como agente del Ministerio Público, por dar un ejemplo burdo. Entonces es por la forma de conducta del agente. Y aquí hablamos de delitos. Los delitos, de acuerdo y desde el punto de vista de este criterio, se dividen en delitos de acción, delitos de omisión y delitos de comisión por omisión u omisión impropia. Así se les conoce. Repito, de nueva cuenta, de acuerdo a la forma de conducta del agente, los delitos se clasifican en delitos de acción, delitos de omisión y de comisión por omisión. ¿Qué quiere decir o a qué se refieren cada uno de estos delitos? Los delitos de acción
son aquellos delitos que se cometen necesariamente ejecutando algún acto material. Cuando el agente, aquí ¿quién es el agente finalmente? El agente es el delincuente, es la persona, es el reo, es la persona propiamente o el ser humano, el individuo que realiza la conducta delictiva. Ese es el agente. El agente es la persona propiamente que comete el delito. Y se comete un delito por omisión por parte del agente cuando lleva a cabo una conducta exteriorizando así una acción. Un ejemplo de ello es el homicidio. Cuando yo privo de la vida a una persona, estoy ejecutando, estoy llevando a cabo una acción y estará cometiendo un delito por acción. Un delito por omisión, contrario sensu, es el delito o es un delito por virtud del cual cuando no cometo ninguna acción, estoy cometiendo un delito. Cuando yo no llevo a cabo ninguna acción, cometo un delito. ¿Y cómo puede ser esto? La ley penal, el Código Penal y los códigos penales, tanto federal como el de los estados, establecen conductas propiamente determinadas para que se cometan los delitos por omisión. Si alguna norma o alguna obligación que me imponga el Código Penal, si el Código Penal establece que yo debo llevar a cabo alguna acción y no la hago, omito hacer esa acción, contrario sensu lo establecido por el Código Penal, yo estaría cometiendo un delito por omisión. El ejemplo de ello, uno de los ejemplos, es el auxilio o el socorro. Si yo tengo la oportunidad de salvar a una persona, voy caminando por la vía pública y veo que está en peligro de caerse a un barranco y está en mí apoyarla o está en mí salvarla y socorrerlo, definitivamente estoy cometiendo un delito o por omisión. ¿Ok? Atendamos al siguiente criterio, que seguimos en el mismo punto 1, que es por la forma de voluntad o la forma de conducta de la voluntad de la gente. Ya establecimos delitos de acción, omisión. Ahora me referiré a los delitos de comisión por omisión. Pues bien, en los delitos de comisión por omisión se establece una ley general. Cuando yo quebranto el contenido de una ley general o cuando yo vulnero una norma o un mandato especial o un deber jurídico, yo tengo un deber jurídico y no hago todo aquello que tengo que hacer para cometer ese deber jurídico y estoy quebrantando la ley, en ese momento, pues yo estaré cometiendo un delito de comisión por omisión, ¿ok? Si yo tengo un deber, si yo tengo el cumplimiento de un deber, como es el caso del médico que ve a una persona tirada en el suelo y se está asfixiando y tiene los conocimientos y yo en cumplimiento de un deber no lo ayudo, o un oficial que en cumplimiento de un deber ve que o nota que está en peligro una persona y no la auxilia, pues estará cometiendo un delito de comisión por omisión. ¿Ok? Es muy marcada la diferencia entre los delitos por omisión y de los delitos de comisión por omisión. En los delitos de omisión yo no estoy cumpliendo un mandato específicamente requerido por la ley de carácter penal. Y en el caso de los delitos de comisión por omisión, lo que hago es violar el cumplimiento de un deber o una norma establecida, que no necesariamente tiene que ser el Código Penal. Omito llevar a cabo esas obligaciones que me imponen leyes secundarias y como consecuencia directa de ello yo infrinjo la ley y cometo una conducta delictiva. ¿Ok? Y la acción pues necesariamente se va a referir a un acto que es ejecutado por parte del agente. ¿Ok? Entonces vamos a atender al segundo criterio. Repasando. El primer criterio es por la forma de conducta del agente y hay tres tipos: delitos de acción, delitos por omisión y delitos de comisión por omisión. El segundo criterio atiende al resultado del delito. Segunda clasificación o segundo criterio de clasificación del delito, me refiero a los delitos por su resultado y me voy a referir específicamente a dos delitos: a los delitos formales y a los delitos materiales. Los delitos formales y los delitos materiales, ¿ok? Esta clasificación atiende a lo siguiente: atiende al momento o a los momentos por virtud del cual se comete el delito y surten las consecuencias, ¿ok? Vamos a pensar, los delitos materiales son aquellos por virtud de los cuales al momento yo cometo una acción y en ese momento, al momento de cometer la acción, estoy llevando a cabo una conducta, pero de manera posterior a la comisión de esa conducta,
se va a cometer o se va a actualizar el tipo penal o el delito. El ejemplo es el homicidio. Vamos a hablar del homicidio. Entonces, cuando yo privo de la vida a una persona, la voy a privar, vamos a pensar, con un golpe. Si yo doy un golpe fuerte en la cabeza a una persona, el momento en el cual yo le doy el golpe a la persona es un momento, y el momento en el cual esa persona se ve privada de la vida y se actualiza el delito de homicidio, ese era un segundo momento. Luego entonces los delitos materiales, atendiendo a la clasificación del resultado, es, en el caso del homicidio, yo cometo la conducta o ejecuto una acción, y en un momento posterior a la comisión de esa acción se dan las consecuencias, y en un segundo momento se actualiza la comisión de ese delito. Contrario sensu, los delitos formales son aquellos en que en un mismo momento se ejecuta la acción, y al momento de ejecutar la acción delictiva, en ese mismo momento se actualiza la comisión del delito. Un ejemplo grave un ejemplo de alguno de estos delitos, vamos a pensar en las injurias, vamos a pensar en las calumnias. Yo en el mismo momento en que cometo o exteriorizo una calumnia respecto a una persona, en ese mismo momento estoy cometiendo el delito. Entonces, la diferencia entre los delitos formales y materiales es que los delitos formales, en el mismo momento de cometer la conducta, se comete o se actualiza el tipo penal, y en el caso de los delitos materiales son dos momentos distintos. Uno, el momento que cometo o exteriorizo la conducta, y otro, el momento que se llevan a cabo las consecuencias y se actualiza el tipo penal. ¿Ok? El tercer criterio que vamos a atender es por las lesiones que se causan. Y atendiendo a las lesiones que se causan, hay delitos de daño y de peligro. Recuerden ustedes que el daño no es otra cosa sino una pérdida o menoscabo. Eso es un daño, ¿ok? Cuando yo infrinjo un daño, vamos a pensar en el delito de lesiones, yo estoy cometiendo un daño, estoy cometiendo daño a una persona. Y delito de peligro, cuando yo pongo una posición vulnerable a una persona y se pueden ver vulnerados sus derechos, yo estoy cometiendo un delito de peligro, ¿ok? El ejemplo clarísimo del delito de peligro, actualmente empezamos en esta cuarentena, un riesgo de contagio. Si yo soy portador del virus que actualmente está ocasionando todo este tipo de conflictos a nivel mundial, si yo sé que lo tengo y con el ánimo de contagiar a una persona ejecuto actos tendientes a contagiar a una persona o un sector en general, estoy cometiendo un delito de peligro, y no un delito de daño, como en el caso de una agresión real, como serían las lesiones, como sería el homicidio. ¿Ok? Atendamos al cuarto criterio entonces. El cuarto criterio, hablando de la clasificación de los delitos, vamos a clasificarlos de acuerdo a la duración. Este criterio es muy importante. Vamos a hablar de los delitos o de la clasificación del delito atendiendo a la duración del mismo. Y atendiendo a la duración de los delitos se pueden clasificar en delitos instantáneos permanentes, continuos y continuados. Los delitos, de acuerdo a su duración, se clasifican en delitos instantáneos permanentes, continuos y continuados. Los delitos entonces instantáneos son aquellos que al momento de cometerlos, con una sola acción se ejecuta la conducta, y con una sola acción termina de actualizarse la hipótesis del delito o del tipo penal, ¿ok? Entonces el instantáneo es aquel que al momento en que yo cometo la conducta, de manera inmediata se actualiza la conducta delictiva o el tipo penal, ¿ok? Aquellos instantáneos permanentes, que también se asocian, algunos autores los asocian con los delitos instantáneos o delitos de acción también, son aquellos delitos por virtud del cual con una sola conducta yo cometo una acción que es delictiva, en ese mismo momento se actualiza o se consuma el delito, y las consecuencias son prolongadas en el tiempo, por eso es que son permanentes. Con una sola conducta automáticamente se actualiza la hipótesis delictiva, pero las consecuencias se prolongan en el tiempo. En el caso de
delitos continuos, estamos hablando de aquellos delitos que con una sola acción y con una sola conducta yo cometo un delito, pero las consecuencias se pueden prolongar en el tiempo. Yo cometo un delito con una sola acción, pero las consecuencias se prolongan en el tiempo, ¿ok? Contrario sensu de los delitos continuados, que con una serie de conductas referentes a diferentes delitos o a conductas o a delitos similares, se actualiza un solo tipo penal. Vamos a leer en este caso del famoso robo hormiga, ¿ok? Con varios delitos o varias conductas que son similares o que son idénticas a una establecida en la ley penal, se comete el mismo delito, el famoso robo hormiga. Yo soy empleado de una oficina y el lunes me robo una pluma, el martes me robo tu artículo de papelería, el miércoles me robo otro artículo de papelería, y así constantemente. O el ejemplo del cajero de supermercado, cuando le toca su corte sabe que los lunes él puede robarse una cantidad, los lunes se roba una cantidad de delito, el próximo lunes roba otra cantidad de delito. Con varias conductas comete una hipótesis. Contrario sensu del continuo, que es una acción que se prolonga en el tiempo. Vamos a pensar en un delito de lesiones graves o gravísimas, que son lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Con una sola acción, con un solo golpe, si yo fracturo a una persona de una pierna, yo prolongué en ese tiempo, prolongo por mi conducta la duración de aquel delito, ¿ok? Esa clasificación atiende entonces al criterio de la duración de los delitos. Atendamos entonces al quinto criterio de clasificación del delito, y ello atiende al elemento interno de culpabilidad. La quinta clasificación del delito, o el quinto criterio para clasificar el delito, atiende al elemento interno de culpabilidad de la gente. Atendiendo al elemento interno de culpabilidad de la gente, los delitos se pueden clasificar en delitos dolosos y delitos culposos. Delitos dolosos y delitos culposos. Recuerden ustedes que un delito doloso es aquel que se comete con la intención de llevar a cabo esa conducta delictiva. Contrario sensu, el delito culposo es aquel que se comete, cuya comisión se da sin la voluntad de la gente para cometer el delito. Como en el caso que tanto hemos comentado de la carretera oscura, es una vía rápida, ustedes van a alta velocidad, se atraviesa una persona y no lo ven y lo matan sin intención. Ese es un delito culposo. Si ustedes sí tenían la intención de matar a una persona, aceleran el carro, lo ven directamente y lo matan, ese es un delito doloso. En el delito doloso hay intención de cometer el delito, y en el delito culposo no hay intención de cometer el delito, ¿ok? Siguiente clasificación, siguiente criterio de clasificación. El siguiente criterio de clasificación estructura o divide a los delitos en simples y complejos. Delitos simples y complejos. Repito otra vez, simples y complejos, ¿ok? Los delitos simples son aquellos delitos que basta con una sola conducta para cometerlos. Con una sola conducta yo voy a cometer un delito, como es el caso del robo. Vamos a pensar un robo simple. Yo con una sola conducta me apropio de un bien mueble ajeno sin el consentimiento del propietario. Y el caso del delito complejo, yo voy a cometer o voy a llevar a cabo varias conductas para cometer un delito. Vamos a pensar en el robo a casa habitación. No es un robo simple. Yo voy a desapropiar sin el consentimiento del propietario, voy a tomar o voy a retirar o voy a apropiarme de un bien que es ajeno sin consentimiento, pero con la agravante o con la característica de que va a ser en la casa, habitación de la persona que es propietario de sus artículos. Ahí hay varias conductas, y con esa diversidad de conductas se está cometiendo un delito específico, un delito que contempla la ley penal de manera muy concreta, como es el robo a casa habitación. Muy distinto al delito simple, que es una sola conducta, que es el robo. El robo a casa habitación requiere de otro tipo de circunstancias, no solo es una, y por eso se le clasifica como un delito de naturaleza compleja. ¿Ok? Siguiente criterio para clasificar a los delitos. Vamos a hablar de los delitos unisubsistentes y plurisubsistentes. De nueva cuenta, hablamos de los delitos unisubsistentes
y plurisubsistentes, ¿ok? También se les conoce doctrinalmente como delitos unisubjetivos o plurisubjetivos. Unisubjetivos o plurisubjetivos. ¿Por qué digo esto? Porque los delitos unisubsistentes o unisubjetivos se requiere solamente el comportamiento de una persona para llevar a cabo la comisión de esos delitos, contrario sensu en el caso de los delitos plurisubsistentes o delitos plurisubjetivos, que se requiere el comportamiento de dos o más personas para llevar a cabo la comisión de esos delitos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. En el caso de los delitos unisubsistentes o unisubjetivos, en el caso del homicidio, una persona podría matar perfectamente a otra, no se requieren de otras más. Puede ser que otras personas o que lo hagan de manera conjunta intervengan en el acto, pero no se requiere en realidad de otra persona para que se lleve a cabo esta conducta. En cambio, en el caso de los delitos plurisubjetivos o plurisubsistentes, vamos a pensar en la delincuencia organizada. La ley es clara al determinar que no solo una persona puede cometer algún tipo de delito. Para que se actualice la hipótesis de la delincuencia organizada, tienen que ser forzosamente dos o tres personas las que lleven a cabo esta serie de acciones establecidas en la ley. Más de una persona si lo es, la ley ya lo establece claramente, entonces de ninguna manera puede ser un delito unisubsistente o unisubjetivo. ¿Ok? Entonces, unisubsistente o unisubjetivo, una sola conducta o la conducta de una sola persona es necesaria para cometer el delito. Y en el caso de plurisubjetivo o plurisubsistente, varias personas deben intervenir e intervienen necesariamente para que se lleven a cabo esas conductas. ¿Ok? Bueno, atendamos entonces a la siguiente clasificación. El siguiente criterio es por su persecución. Y de acuerdo a su persecución vamos a hablar de dos tipos de delito: delitos que se persiguen de oficio y delitos que se persiguen por querella. De oficio y por querella. Recuerden ustedes que los delitos que se persiguen de oficio son aquellos delitos que por su gravedad el Estado tiene la obligación de perseguirlos. Luego entonces los delitos por querella se necesita del acto o de la queja, o en este caso de una querella. Se necesita que una persona propiamente haga del conocimiento de la autoridad, de la fiscalía, hoy antes Ministerio Público, que se cometió un delito en su contra y que lo afectó, como es el caso de la violación o de algún delito sexual por ahí. La autoridad no puede tener conocimiento de ello, no tiene la obligación de tener conocimiento de ello hasta que el particular o el afectado lo haga propiamente de su conocimiento. Se persiguen porque el particular es quien va a la autoridad para hacer de conocimiento el hecho delictivo. En cambio, los delitos de oficio, el Estado tiene en sí mismo la obligación de perseguirlos por la naturaleza de los mismos. ¿Ok? Atendiendo al siguiente criterio de clasificación de los delitos, hablamos de una clasificación legal. En el caso de la clasificación legal, tenemos los delitos del fuero común o los delitos comunes, que son los delitos que se establecen en los códigos penales de los estados. Los delitos federales, que son aquellos que se cometen en las zonas federales o que son considerados específicamente en la legislación penal de carácter federal. Los delitos oficiosos y los delitos políticos. Los delitos oficiosos, como ya lo mencionábamos, aquellos delitos que se persiguen por parte del Estado, y los delitos políticos son aquellos delitos que afectan situaciones del Estado. Recuerden que la palabra política viene del griego polis, que significa ciudad, estado, y el sufijo ica, que es relativo a. Entonces, los delitos que son referentes o relativos al Estado, que vulneren, en este caso, vamos a pensar en un caso de delitos contra servidores públicos o delitos cometidos, tipos penales establecidos de manera específica por funcionarios de las cámaras, de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, del Presidente de la República, de algún órgano juzgador, serán delitos entonces políticos, ¿ok? Hay otras clasificaciones que la propia ley establece. Algunos doctrinarios hablan de otro tipo de clasificaciones. Vamos a complementar un poco la información.
Se habla también de delitos especiales. Algunos autores dicen que los delitos especiales son aquellos que están establecidos en leyes que no son o que no tienen propiamente la característica o el carácter de penal. Hay delitos que, claro que son delitos porque la ley los considera delitos como tal, que están previstos en el Código Fiscal de la Federación, que están previstos en la Ley General de Salud, que están previstos en la Ley de Amparo. ¿Y por qué son especiales? Son especiales porque no están insertos, no están relacionados en los códigos penales propiamente, sino están establecidos en otro tipo de leyes, ¿ok? Esos son los delitos especiales. Vamos a hablar de otro tema, que es la famosa preterintencionalidad. Es muy importante que ustedes manejen ese tema. Me refiero a la preterintencionalidad. Preterintencionalidad. ¿Qué significa la preterintencionalidad? La preterintencionalidad se da cuando yo quiero cometer una conducta, pero las consecuencias de la conducta que cometo van más allá o son diferentes, las consecuencias son mayores a las que yo en esencia quería cometer con una conducta. El clásico ejemplo muy vulgar: vamos a dar un sustito a las personas. Oye, le voy a dar un sustito, voy a llevar una pistola y le voy a apuntar nada más, yo no le voy a hacer nada, le voy a apuntar con la pistola, nada más es para que no me moleste, le voy a dar un susto, y de repente le apunto y sin querer se jala la pistola y lo mato. La intención no era matarlo, la intención era solamente asustarlo, ¿ok? Amedrentarlo, pero las consecuencias fueron más allá. La acción o la consecuencia de esa acción fue más allá de la intención que yo tenía, y naturalmente se tiene que considerar ese factor al momento de establecer una penalidad, ¿ok? Otra clasificación u otro criterio para clasificar a los delitos son los delitos graves y no graves, ¿ok? Hay algunos autores que hablan de los delitos graves, de los no graves, incluso hay autores que hablan de delitos menos graves y delitos leves. Entonces, si atendemos a esta clasificación, podemos hablar de delitos graves, delitos no graves, delitos menos graves y delitos leves. Esto atendiendo a la sanción del agente. Serán delitos graves aquellos cuyas facilidades o cuyo bien jurídico tutelado sea más delicado para el Estado, y naturalmente la penalidad se incrementará dependiendo de la gravedad o de la importancia que le dé el Estado a la comisión de esa conducta delictiva. Entre la sanción sea más peculiar o sea más grave o más dañosa para el reo o para el agente, hablamos de delitos graves, delitos no graves, delitos leves, y así será entonces esta clasificación, ¿ok? Atendiendo a la sanción o la infracción a la que será acreedor el agente de la comisión del delito, ¿ok? Y hablamos de delitos comunes o delitos especiales. Los delitos comunes son aquellos que puede cometer cualquier persona de la sociedad. Vamos a hablar otra vez del homicidio. Cualquier persona puede matar, puede privar de la vida a otra. Hablemos del robo. Cualquier persona puede robar, apropiarse de un bien ajeno, mueble, sin el consentimiento del propietario. Eso lo puede cometer cualquier persona. Y los delitos especiales son aquellos que por virtud de los cuales solamente una persona con características especiales o con una característica esencial en su persona, en su investimiento, puede llegar a cometer. Por ejemplo, hablemos del caso de los delitos contra servidores públicos. Yo no puedo cometer un delito contra servidores públicos o un delito derivado de una conducta de un servidor público si yo no soy un servidor público. El robo lo puede cometer cualquier persona, pero un delito cometido por parte de un servidor público, hablemos de un cohecho o de un abuso de autoridad, solamente lo puede cometer un servidor público, ¿ok? Entonces esa es la clasificación de delitos comunes o especiales. Y finalmente les quiero referir a un último tema. Esto seguramente ya lo vieron en el tema de introducción al estudio del derecho o de acto jurídico. Es importante que lo sepan para que sepan diferenciar esta figura de otras figuras, y me refiero sin más ni menos que a los cuasidelitos. Los cuasidelitos no son otra cosa que una acción dañosa. Cuando una persona comete una acción dañosa a otra persona sin ánimo de perjudicarlo, o siendo ajeno, una persona siendo ajena
víctima debe responder por algún motivo en particular, hablamos de un cuasi-delito. El ejemplo de un cuasi-delito por excelencia, vamos a hablar de una acción dañosa. Yo voy a cometer una acción dañosa que va a dañar a otra persona sin ánimo de perjudicarlo. Si yo tengo un hijo y mi hijo me raya la pared, o mi hijo saca malas calificaciones, o mi hijo tira la comida, o mi hijo se porta mal, a lo mejor yo tengo que reprenderlo y le voy a dar a lo mejor unas nalgadas, sin lastimarlo, pero es una conducta en sí dañosa. Yo voy a cometer una conducta tendiente a dañar a una persona, o dañosa, más bien sin ánimo de perjudicarlo, sin ánimo de hacerle daño, simplemente lo quiero reprender. A lo mejor el daño que le voy a ocasionar va a ser menor con una nalgada, pero no quiero perjudicarlo en el fondo. Estamos hablando de un cuasi delito. Ok, señores, pues con esto terminamos el tema de la clasificación de los delitos. Hasta este momento, por favor, les voy a pedir que todas sus dudas, que todas sus inquietudes me las hagan saber por los canales habituales, ya sea por el correo electrónico, el Classroom. Tenga mucho cuidado. Tengo ahí algunas quejas de los alumnos en el que no pueden subir las tareas porque Classroom está saturado. No es que hayamos dejado mucha tarea, pero la capacidad ahora de Gmail y toda esta situación lo ha saturado. No, tampoco es que tenga mucha capacidad. Voy a abrir otro correo específico para este tema de las tareas, pero sí les pido que se pongan la corriente con las tareas. Es muy importante porque todos estos conocimientos de los que hemos estado refiriendo en estas cápsulas, naturalmente serán preguntas de examen. Tenemos también el chat grupal o el WhatsApp en una parte de manera muy peculiar, como me han mandado mensajes, pero háganme saber por favor sus dudas. Finalmente, los exhorto a que vean todas estas cápsulas. Señores, van muy atrasados. Hay muchas personas que no han visto las cápsulas. Por favor, véanlas. Si no las ven, no van a saber. Y estos conocimientos y estos temas son pregunta de examen. Ya lo saben, aquel que no sepa los conocimientos no acreditará la materia. Estamos llevando a cabo un semestre complicado, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan que estudiar. Las clases aquí les seguimos dando, y por favor pongan de su parte cualquier duda, cualquier aclaración, háganmela saber, como ya se los he repetido infinidad de veces. Hagan resumen, hagan sus apuntes de estas cápsulas y adelante, ¿ok? Luego entonces no me queda más que restarles mucha salud, mucha compañía. No se desesperen en estos momentos por razones de la autoridad y de la contingencia. Seguramente es muy probable que aumente este periodo de contingencia, pero no pierdan entonces la línea, ni pierdan el parámetro ni el ritmo, ¿ok? Les deseo mucha salud, les deseo una excelente tarde y nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan una excelente tarde.